Listo. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí, Ok, bueno, muchísimas gracias a la Universidad Católica y a Ronald por invitarme a compartir algunas ideas y estar en este evento y el esfuerzo pues, que se está haciendo en Guayana para recolección de data. Y justamente de lo que me gustaría conversar brevemente es sobre lo difícil que es levantar datos en un país como Venezuela, sobre todo para quienes nos dedicamos a temas ligados a procesamiento de datos, como lo es la investigación económica, ¿no? Como ustedes saben, pues yo soy director de una firma de investigación económica y prácticamente nosotros los economistas terminamos siendo, en este contexto país que vivimos, mitad analista, mitad detective, justamente por la ausencia de datos que tenemos, ¿no? Entonces, solamente esta presentación busca compartir un poco el trabajo que nosotros hemos hecho en la dinámica de estos últimos años, en el que Venezuela, o en el que la data normal que cualquier país puede tener está ausente en Venezuela, ¿no? Eso es un poco el tema. Fíjense nada más algunas cosas para que tengan en cuenta rápidamente que nosotros no tenemos en comparación con otros países. Por ejemplo, nada de cuentas nacionales desde prácticamente 2019, y cuando hurgamos en detalles más profundos es mucho antes de 2019. No hay indicadores de la actividad manufacturera, de ventas comerciales desde 2019 también. Desde 2013, imagínense, estamos ya prácticamente 10 años, no hay data sobre índices de remuneración, un tema tan importante en la dinámica de la Venezuela actual. Los datos de inflación, aunque en los últimos meses se empezaron a publicar, se publican de forma muy errática. Muchas veces cuando el número es negativo o se intuye que es negativo, pues se dejan de publicar. En este momento estamos hablando de 3 meses sin retraso, más allá de las declaraciones de la vicepresidenta, pero la data pública no está en el Banco Central. Tampoco tenemos información sobre el presupuesto, más allá de la que se pueda colar con algún periodista, como pudo ocurrir este año, pero no hay una discusión pública del presupuesto. Esto es prácticamente una bandera de Ronald desde hace pues una década, ¿no? Y eso es un tema fundamental pues para el análisis de la economía venezolana. Ahora, y hay otra mayor cantidad de datos, pero no los quiero aburrir en este momento. Entonces, un poco, ¿qué hemos hecho nosotros en Ecoanalítica para enfrentar este tema y ofrecerle pues a nuestra cartera de clientes y a las investigaciones que hacemos algunos datos? En primer lugar, bueno, buscamos estrategias de recuperación alternativa de información. Por ejemplo, lo que pueden ser herramientas como Google Trends, de movilidad de la propia Google. También hemos hecho estudios de campo en 10 ciudades para acceder a data, por ejemplo, de pagos en transacciones, que es uno de los indicadores que nosotros publicamos. Buscamos también apoyo y financiamiento internacional para poder trabajar estos temas, porque los costos propios o a través de suscripciones no darían para toda la logística que hay que montar, sobre todo en estudios de campo masivos de más de una ciudad, y aquí estamos hablando de 10. También hacemos un seguimiento constante a los pocos indicadores que se publican, tales como recaudación tributaria, datos monetarios, datos ligados al sistema financiero, a la liquidez, a la base monetaria. Entonces tratamos de mantener esa data al día, y por supuesto a partir de allí también interpolar o extrapolar, mejor dicho, otras cosas. Luego también tenemos que mirar data internacional, sobre todo lo que es mirror data y data desde la ONU, para, por ejemplo, mirar tema de comercio. El gobierno no publica datos ni de importaciones ni de exportaciones, pero los socios comerciales de Venezuela sí lo publican, y entonces nosotros lo que hacemos es revisar esos datos. No es un proceso sencillo porque tienes que revisar la data de más de 100 países, buscar el dato específico de Venezuela,
tomarlo y luego vas montando dato por país y luego tienes que sumar, tienes que consolidar para tener una idea de cuánto importamos, de cuánto exportamos y de cuánto o a quiénes se lo estamos exportando y qué productos se están exportando o importando. Eso debería ser algo que se publicara trimestralmente en data de balanza de pago, pero tenemos que hacerla por esta vía alternativa, dado que el gobierno, pues, o las autoridades no publican esta ley. También se hace seguimiento a los datos que publican organismos multilaterales, sobre todo porque a partir de allí pueden obtenerse datos de sector externo, tales como también importaciones y exportaciones. El FMI, solo que también no publica, sino casi que semestralmente. Y la data de producción petrolera a través de la OPEP, hay varias fuentes allí, que se publica mensual, también es un elemento clave para entender cuánto crudo vendemos, dónde lo vendemos y a partir de allí poder también calcular o buscar maneras de calcular el ingreso que puede estar recibiendo el gobierno. En quinto lugar, al tener una consultora que tiene clientes privados, también buscamos indicadores que genera el propio sector privado, cada vez también muy poco, pero, por ejemplo, data que puede generar con industria, data que pueden generar algunas cámaras sectoriales o regionales. Por ejemplo, la Cámara de Maracaibo genera un índice de precios de la región del Zulia y eso es un tema interesante. Entonces, también buscamos un poco esa data para enriquecer un poco la visión que se pueda tener de Venezuela, porque el problema de Venezuela no es solamente la ausencia de data macroeconómica como la que estamos comentando acá, sino que tampoco tenemos data regional, estadal, es decir, por ejemplo, un dato que nosotros deberíamos conocer como es cuánto aporta cada estado al PIB, eso no lo tenemos, y no lo tenemos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, es parte de la problemática que tenemos hoy en el país. Por supuesto, como trabajamos con empresas de diferentes sectores, Ecoanalítica tiene más de 350 clientes, también ese intercambio con esas empresas, la información que manejan y de los distintos sectores, nos da una visión de lo que por ahí está ocurriendo y nos genera algún tipo de datos, porque también recaudamos con encuestas, con algunos indicadores, data de estos clientes, por ejemplo, cómo están sus ventas, cómo está su percepción de incrementos salariales, cómo está el salario promedio que ellos están manejando. Y entonces a partir de allí también tenemos una visual de algunos elementos del sector privado que nos permiten pues ampliar la visión macro y micro de Venezuela. Y por supuesto, siempre a la casa de datos que aparezcan en la prensa de manera confiable, periodistas especializados y las declaraciones oficiales, como lo mostró también Ronald en su presentación, tienes que estar pendiente de una declaración, de una lámina, también un poco para cotejar lo que el gobierno está diciendo, si tú lo estás viendo con los datos o si no hay contradicciones o dónde está esa data que se está manifestando desde el gobierno. Por ejemplo, tenemos el cierre de inflación del año pasado gracias a una declaración de la vicepresidenta Delcy Rodríguez en un evento. Y ella dijo que la inflación del año pasado cerró en tanto porcentaje. Entonces, bueno, ahí tú tienes, el Banco Central no ha publicado los datos, pero ya la vicepresidenta lo dijo. Entonces tienes una idea de cuánto está diciendo el Banco Central. O sea, ese tipo de cosas son muy comunes en Venezuela, ¿no? Donde muchas veces, pudiéramos decir, la autoridad le hace spoiler al dato, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, eh, con eso, con todo eso que yo aquí estoy haciendo una descripción lo más sencilla posible, ¿no? De lo que ha sido nuestra experiencia, con esas cosas que hacemos, bueno, trabajamos con supuestos macroeconómicos validados desde diferentes perspectivas. La empresa no solamente tiene o me tiene a mí como economista, sino que somos varios con diferentes visiones. Tres directores de la empresa son economistas, además hay todo un equipo de economistas y siempre puede estar el intercambio. Y también recogemos
por supuesto, la opinión de otros economistas, para ver un poco cómo están viendo la dinámica que nos permita establecer algunos supuestos macro y que eso se coteje con los datos que estamos recaudando y que les expliqué de manera muy rápida en la lámina anterior. Luego, con eso, es como un ejercicio de calibración, afinamos los modelos estadísticos, los modelos econométricos con los que trabajamos para poder obtener datos proyectados a partir de las series históricas y sobre todo en economía, pues como en toda eh, disciplina, hay unas relaciones entre variables que es un poco lo que estos modelos nos permiten cotejar y lo hacemos justamente, ¿no? Y cuando aparecen contradicciones, efectivamente nos permiten ver elementos que no podemos explicar y que tienen impacto. Por ejemplo, en este momento, uno de los puntos de mayor curiosidad que tenemos es, por ejemplo, cuánto pesa en el crecimiento las actividades que no se contabilizan, las actividades que muchas veces están en lo que llamamos la economía ilícita o la economía negra. Eso todavía no es sencillo de calcular, pero es un proyecto que tenemos para poder tratar de separar el crecimiento o de entender los diferentes fuentes que tiene ese crecimiento. Y por último, viene el tema del contraste, ¿no? Un poco los datos que obtenemos lo vamos contrastando con la información en tiempo real, con los estudios de campo, con las consultorías o cuando se publica la data. Es un ejercicio de calibración. Por eso es importante que los economistas, y esto que yo les estoy explicando, no es un tema de hacer magia, porque la gente a veces, bueno, saquen sus proyecciones, se equivocaron, no se equivocaron, la pegaron, bueno, al principio pareciera o que se pueda ver así, pero en realidad es mucho más que eso. Tú haces este ejercicio para tener una guía de lo que está pasando en Venezuela, para ayudar, en nuestro caso, al sector privado en su toma de decisiones, pero lo tienes que estar calibrando en la medida que la data va apareciendo y vas contrastando con lo que tú proyectabas, si se acercaba, si no se acercaba, en algunos casos se acerca, en otros casos no se acerca, y empieza entonces la corrección de esos modelos y de mirar hacia adelante. El problema es, vuelvo y repito, y me remito a la primera lámina, cuando tú tienes una data pública que tiene tanto tiempo sin aparecer, pues se hace cada vez más cuesta arriba la calibración. Pensemos, por ejemplo, en remuneraciones, más allá de las encuestas privadas que nosotros podamos estar haciendo, o ejercicios como el que hace la Católica u otras organizaciones como ANOVA, la data que debería venir del INE, Instituto Nacional de Estadística, no aparece desde el año 2013. Entonces es muy difícil poder tener una calibración allí cuando la propia data oficial está tan desfasada en el tiempo, ¿no? Entonces, eso por supuesto es parte de las limitaciones que tenemos en nuestro trabajo en esta dinámica, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente no se asusten, no voy a dar una charla en torno macro, simplemente lo que le quiero mostrar rápidamente es, bueno, cómo con estas cosas, bueno, generamos data que nos permite hacer parte de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, con esos datos nosotros generamos indicadores que ayudan a bajar incertidumbre o que ayudan a las empresas en su diferente dinámica. Por ejemplo, cómo se ha comportado el PIB, si crecemos, si no crecemos, parte de la data te ayuda a obtener ese tema con indicadores de actividad, ¿no? Por ejemplo, temas ligados a consumo, lo que les decía, al meternos en la data de la ONU para revisar temas de intercambio comercial, podemos obtener el intercambio comercial con Colombia, ver lo que está ahí ocurriendo, dada la apertura de la frontera y mirar la data y mirar obviamente si hay áreas de oportunidades. Fíjense, por ejemplo, el detalle que muestra ese indicador de la ONU, como muestra claramente lo que el producto que más se demanda desde Colombia. Los plásticos, por ejemplo, es el bien más demandado de Colombia en Venezuela, y cuánto alcanzaron las importaciones, qué se importa desde Colombia, qué exportamos o qué
que exporta Colombia a Venezuela o las exportaciones de Venezuela a Colombia y tenemos esa data, ¿no? Entonces fíjense cómo al final una herramienta externa nos permite ver un dato sobre una dinámica de coyuntura, como lo es la apertura fronteriza, y darle estas herramientas al sector privado para su toma de decisiones, ¿no? Ese es el punto. Y por supuesto, con esas cosas nosotros hacemos proyecciones que nos permiten, que es tal vez lo que más puedan comentar en términos de prensa, que nos permiten, bueno, decir si la economía crece, cuánto puede ser la inflación. Insisto, no como un ejercicio de adivinación, que ese no es el rol, sino como un ejercicio que sea de guía. Nosotros trimestralmente revisamos este modelo y las proyecciones cambian. Y mucha gente puede pensar que eso es un ejercicio de irresponsabilidad. Tú me dijiste en enero que íbamos a crecer 5, pero ahora me estás diciendo en junio que vamos a crecer 3. Bueno, lo que pasa es que de enero a junio ocurrieron unos cambios en la dinámica que no tenías en el modelo, es un poco lo que les digo del ejercicio de calibración, y que te permiten ajustar la proyección. Por eso, esa revisión la hacemos trimestralmente, sobre todo para lo que son este tipo de proyecciones, ¿no? Y bueno, cuánto podemos crecer en el tiempo. Otro punto clave de data que recolectamos nosotros propiamente es en los estudios de dolarización, justamente este estudio de campo en 10 ciudades, ya tenemos 9 estudios hechos prácticamente de 2019 y podemos tener la evolución de los pagos en divisas o en bolívares, que es un instrumento bien importante para entender la economía bimonetaria que tiene Venezuela y los grandes retos que tiene en lo relativo a medios de pago, ¿no? Entonces, con ese estudio de dolarización también podemos calcular con una encuesta paralela que hacemos cuántas divisas en efectivo, una aproximación de cuántas divisas en efectivo están circulando en Venezuela. Eso te puede servir de contraste a los bolívares que están circulando, o sea, que a partir de aquí insisto, aparecen datos que son relevantes para la opinión pública, para el diseño de los negocios, para el entendimiento de la dinámica económica en Venezuela. También elaboramos este índice de actividad mensual con los datos de exportaciones, importaciones, el CENIAT, crédito, depósito, utilización de capacidad instalada con industria, datos de Google, datos ligados a alimentos y bebidas no alcohólicas. Y ese indicador, por ejemplo, nos permitía ver que ya en 2020 la economía empezaba a mostrar unos cambios, había dejado de caer, empezó a tener un ligero crecimiento, eso es lo que algunos por ahí llaman Venezuela se arregló, pero en realidad no se arregló nada, pero sí hubo un cambio de tendencia. Y te anticipas y empiezas a buscar, bueno, ¿qué pasó allí que hubo ese cambio de tendencia? Justamente este tipo de indicador te ayuda pues a poder obtener o a explicar por qué ocurren este tipo de cosas, ¿no? También el hacer seguimiento, nosotros recolectamos en 5 ciudades precios y eso nos permite tener claramente seguimiento de los precios. Nosotros tenemos nuestro propio indicador de inflación, no pretende ni sustituir ni competir con el del Banco Central, que obviamente es mucho más completo porque es presencia nacional, pero sí busca de alguna forma tener una idea de los cambios en precio y también tener mecanismos de anticipación que ayuden a nuestro sector privado. Muchos de nuestros clientes están suscritos a este indicador donde todos los lunes les llega la inflación de la semana anterior y eso les da una visual más rápida de lo que está ocurriendo y le ayuda pues en su toma de decisiones. Ya tenemos prácticamente 3 años realizando este tipo de indicador y es una herramienta de las más solicitadas para el sector privado en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, los cambios en precios en dólares, de ahí se sacan muchísimas cosas. Hemos realizado encuestas también para poder entender patrones de consumo. Entonces, por ejemplo, en esta última que realizamos vemos que el grueso de los gastos de la familia se dedica a alimentos, nos permite entender cómo está distribuida la canasta familiar. Esto también son datos directos que nosotros calculamos. Hay otros actores que también lo hacen, como el Sendas, y justamente medios, insisto, medios alternativos que se tienen para poder hacer frente a toda la ausencia de data
que les mencioné en las primeras láminas. Este es un estudio que tenemos con Transparencia Internacional, donde calculamos, nos dimos a la tarea de calcular cuánto pesaban las actividades ilícitas, y ustedes pueden ver cómo se han venido comportando desde 2018, cómo han venido creciendo, cómo prácticamente ya superan 20% del PIB. Si alguno está interesado en este cálculo, pues el informe es público, está en la página de transparencia con todos los detalles de cómo llegamos hasta acá, y entonces tenemos también un estimado de economías ilícitas, que también permite sacar conclusiones importantes sobre ciertos factores de la actividad comercial, del consumo, de algunas zonas de ciudades que a veces no entendemos tan directamente, que nos hacen ruido. Bueno, mucho de eso tiene que ver con esta dinámica, que es una nueva área de investigación que creo que tiene mucho para desarrollarse, ¿no? Entonces, bueno, esto era un poco lo que quería compartir de los esfuerzos que hacemos. Me gustaría terminar con estos puntos que creo yo que son claves para lo que es el seguimiento de datos en Venezuela, ¿no? Para los que se dediquen o quieran dedicarse a esto. Lo primero es que tienes que trabajar con diferentes fuentes, ¿no? Como lo dije, datos locales para los elementos que comenté, estudios que se puedan hacer directamente, pero también revisar indicadores similares fuera de nuestras fronteras, cómo se calcula en otros países, y por supuesto también necesitas buscar fuentes más allá de la nacional y irte hacia afuera, como ya lo mostramos con organismos internacionales, pero incluso también con gobiernos, también con organismos diplomáticos o organismos especializados, como por ejemplo pueden ser la Agencia Internacional de Energía, las oficinas de la ONU, que permiten tener datos, por ejemplo, algunos datos del turismo en Venezuela. La Organización Internacional del Turismo tiene datos no muy actualizados, pero hay datos interesantes que permiten sacar algunas cosas sobre el estado del turismo en el país. Luego también es importante, lamentablemente, yo sé que a mucha gente esto no le gusta, le parece fastidiosísimo, pero sí tienes que monitorear constantemente el discurso oficial, todo lo que es la prensa especializada, la prensa confiable, porque como los datos no se publican, bueno, aparecen en algunos discursos, o algunos datos aparecen en algunos discursos, y tienes que contrastarlo, o algunos tópicos que puedan ser relevantes para el análisis y la investigación económica, ¿no? También, y esto es fundamental, sobre todo ahora en esta nueva era de las fake news, tienes que separar fuentes confiables y fuentes no confiables. Esto es muy importante, porque, bueno, se publican muchas cosas, se escriben muchas cosas, pero tienes que tener mucho cuidado, y esto incluye también el propio gobierno, ¿no? Aunque es una fuente oficial porque declara, pero también tiene que contrastar muchos de los datos que allí aparecen, ¿no? Luego están cosas que pueden ser como Google Trends, indicadores de movilidad de Google, también incluso, no para Venezuela, pero incluso para otros países, Facebook te ofrece también algunos datos interesantes. Por ejemplo, estudios de remesa se han hecho con data de Facebook. Entonces eso, el tema de redes y esta gran Big Data, por ejemplo, la data que también puede tener en COVID, ayuda muchísimo a mirar algunos elementos clave de lo que aquí ocurre. Y por último, obviamente toca ser muy curioso, ser muy creativo para trabajar los supuestos para los modelos estadísticos, los modelos econométricos. Tienes que plantearte temas alternativos, no existe el no como respuesta, eso siempre se lo digo yo a mi equipo, hay que buscar maneras de ver cómo se puede obtener data, así sea por la vía de la aproximación, que nos permita tener una visual de lo que pasa en Venezuela. Porque si no, si nos quedamos solamente o nos limitamos con lo que se publica o lo que aparece, la verdad que tendríamos muy poco que decir de lo que está pasando en el país, porque, insisto, es la idea recurrente en esta presentación, hay muy poca data. Entonces, bueno, esto era un poco lo que quería compartir con ustedes esta tarde. Agradezco mucho a Ronald que me haya invitado.
Eh, Lamentablemente por temas de salud no estoy en Venezuela, pero espero volver pronto y ir a la sede de Guayana que no la conozco. Y bueno, esto, una última palabra, hacer investigación económica en Venezuela, no porque la haga yo, sino por todo el trabajo que hacen diferentes economistas e investigadores, es un reto mayúsculo, porque tenemos muchísimas más dificultades que cualquier otro economista en otro lado del mundo que tiene acceso a toda la data. Aquí no solamente no hay data, sino que no solo tienes que investigar, sino que tienes que generar indicadores alternativos para poder obtener algunas conclusiones. Muchísimas gracias.